Muy buenos días, familia, que Dios los bendiga en esta mañana, último domingo de este mes. Y bueno, también hoy la celebración en el mundo que nos rodea del Domingo de Ramos, ¿cierto? Hoy justamente vamos a hablar un poco acerca de este tema. Un domingo como hoy, hace 2000 años aproximadamente, previo a la celebración de la Pascua en el pueblo de Israel, Jesucristo, de sus múltiples entradas y salidas que él tuvo en la ciudad de Jerusalén, hace 2000 años aproximadamente tuvo la última entrada a Jerusalén. Y esta vez fue una entrada diferente, porque esta vez que Jesucristo entró a Jerusalén, entraba como rey de los judíos. Es el rey del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver qué tiene esta celebración, de qué manera esto es importante para nosotros y cómo debería afectar nuestras vidas. Así que yo los invito a que vayamos directamente a la Biblia, Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este pasaje es muy bonito porque nos muestra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como rey, como el rey prometido. Y es importante para entender esto, ¿cierto? Porque de pronto no lo lee y si no comprende un poco el contexto, se queda como sin entender. Vamos a mirar. Quiero que miremos nuevamente el versículo 9. Dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿A quién estaban aclamando? ¿Sí? Estaban aclamando al Hijo de David. Ahora bien, vamos a conocer la profecía que Dios le da a David específicamente. Por eso es que le dicen bendito, hosana al Hijo de David, ¿cierto? Porque Dios le habló a través del profeta Natán a David una profecía, y es donde le promete la venida del Rey eterno, del Mesías Salvador del pueblo de Israel. Entonces veámosla, dice en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 17, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En este pasaje es muy importante porque se está estableciendo el pacto davídico, así se conoce esto. Es el pacto donde Dios le promete a David que de su simiente, ¿cierto? De sus herederos, va a venir uno que va a ser llamado Hijo de Dios, ¿sí? Va a venir uno que va a ser el Rey Mesías, Salvador del pueblo, el que va a tener y va a establecer un reino por toda la eternidad. Y esto, a partir de este momento, para el pueblo de Israel, pues marcó la historia. A partir de este momento, a partir de este día, nosotros recordamos que después de David vino Saúl, después de David vino Salomón, que es su hijo, que fue el que reinó, y después vino Roboam, y bueno, vino una cantidad de reyes que todos fallecieron y ninguno tuvo un reino eterno. Después de este momento, el pueblo de Israel empezó a esperar la promesa de este rey. Bueno, nosotros ya sabemos que cuando vino Jesucristo, lo acabamos de leer, Él entra triunfal. Después el pueblo de Israel lo desecha y hoy en día siguen esperando, el pueblo de Israel sigue esperando el cumplimiento de esta promesa. Ahora bien, quiero hacer como un detalle, aclarar un detalle. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de Mateo, ¿cierto? Acabamos de leer el 2. Cuando leemos el 1, vemos que está la genealogía de Jesucristo. A mucha gente esto le parece aburrido leerlo, dice, pero esto ¿para qué lo tienen los evangelios? Esto no sirve para nada. Bueno, aquí es donde le encontramos el sentido. El Mesías prometido iba a ser descendiente directo del rey David. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, la parte de la genealogía de Jesucristo, encontramos que Jesucristo, por línea humana, es descendiente del rey David. Y era necesario que el Mesías viniera porque así fue la promesa. Un descendiente, un hijo de David, es el que iba a ser ese Mesías. Entonces, miremos el capítulo 2 de Mateo, ahora sí, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjese que estos hombres vienen a buscar al rey de los judíos, a ese rey que se prometió a David, a ese Mesías, rey descendiente de David. Vinieron a buscar ellos. Ahora quiero hacer aquí un paréntesis y una claridad. Acabamos de leer que vienen unos magos del oriente. Los tres reyes magos que nosotros conocemos en la actualidad, ¿cierto? Los tres reyes magos muy famosos, hasta con nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. En primer lugar, no eran tres, ¿cierto? En segundo lugar, no eran reyes. Y en tercer lugar, no eran magos. Tres reyes magos, y no eran tres, no eran reyes y no eran magos. La Biblia dice que vinieron unos magos de oriente. Y la palabra magos, o que se traduce aquí como magos, hace referencia, es más bien a unos sabios. Vinieron unos sabios de oriente. Y estos hombres sabios eran, se supone, de una posición importante, prominente en su ciudad. ¿Por qué? Por los regalos que trajeron. Eran regalos valiosos, costosos. No eran reyes tampoco, ¿cierto? ¿Dónde empezó esto? Uno de los cristianos de la iglesia primitiva en el siglo III, que se llama Orígenes, él propuso, dijo: bueno, de pronto los magos que vinieron eran tres, porque se mencionan tres regalos: incienso, mirra y oro. Pero fue una propuesta así como que cualquiera de nosotros está leyendo la Biblia y dice: pues de pronto eran tres. Y se quedó establecido como un hecho histórico, son tres. Y la Biblia no dice que fueran tres, la Biblia nos dice que vinieron unos. Podían ser 10, 15, no tenemos ni idea, porque eran varios los que venían, un número plural. Luego, después de
en el arte, ustedes siempre saben que siempre ha habido arte religioso, entonces ha sido la costumbre y siempre pintan historias bíblicas y pintaban a los magos de Oriente, a estos sabios de Oriente, solían pintarlos como hombres importantes, entonces con sus ropas de gente importante del Oriente, pero a partir del siglo VIII el arte empezó a reflejar a estos sabios de Oriente como reyes, como figuras de la realeza, entonces ya los empezaron a pintar con coronas y a partir de ahí se empezó a quedar que eran reyes, que eran tres y que eran pues magos, no lo entendemos así hoy en día. Y después de esto fue que le pusieron los nombres. Y peor aún, hoy en día la tradición de los tres reyes magos son, y ustedes lo recordarán, uno blanco con barba canosa, este viene con oro y representa a Europa. Otro que viene del Oriente, ¿cierto? Representa al Asia y trae incienso como regalo. Y el otro es el negrito que viene de África, representa al África y viene con el regalo de la mirra. Ahora bien, esto que hoy en día se conoce de esta manera es totalmente falso, es una mentira, son inventos y especulaciones. La Biblia nos dice clarito, no venían de Europa ni venían del África, eran unos sabios, varios sabios que venían del Oriente. ¿Esto para qué nos sirve? Nos muestra cómo las tradiciones van tergiversando la verdad revelada en las Escrituras. Y solo con una lectura muy sencilla de la Biblia, la luz, la verdad de Dios salta a nuestros ojos. Entonces, esto es un llamado, con este paréntesis, esto es un llamado a que nos apeguemos a lo que dice la verdad en la Biblia y salgamos de pronto de tantas historias y cosas que se dicen por ahí, ay, que Dios esto, que Dios lo otro, no, que dice la Biblia de Dios. Entonces, bueno, volvamos al punto. Vienen estos sabios de Oriente preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Y este pasaje es muy importante porque es la primera vez que en las Escrituras se hace mención de que Jesucristo, Jesús, este niño que estaba naciendo, es el rey prometido a David, es el rey prometido al pueblo de Israel. Y bueno, hay muchas otras más profecías que hablan de esto, ¿no? ¿Cierto? Aquí se menciona por primera vez que Jesucristo es este rey de los judíos. Para este momento, el momento de la historia que estamos leyendo, el pueblo de Israel llevaba aproximadamente 1000 años esperando el cumplimiento de esta promesa. Y el rey que esperaban un rey tipo David o tipo Salomón, que habían tenido unos reinos esplendorosos, de mucho poder, de muchas riquezas, de poderío militar. Esperaban un rey político, militar y religioso, tal y como lo había sido David y Salomón. Claro, esta perspectiva de esta clase de rey representaba una amenaza para el Imperio Romano. Por eso fue que justamente Herodes, cuando se entera de que los sabios de Oriente vienen a visitar al rey de los judíos, él indaga y dice, no, hay que matar todos los niños porque no sabemos cuál de estos es el que Dios prometió como rey, y como sabía que era un rey de las características de David o Salomón, entonces decide matar a todos los niños menores de 2 años. Esa es la matanza que se conoce por esa época. Entonces, estos pasajes, la genealogía de Jesús, la promesa que se le da a David y el hecho de que Jesucristo es reconocido como rey, como ese rey prometido. Entonces, yo quiero, bueno, hasta aquí tenemos esto. Jesucristo es ese rey prometido. Pero quiero que saquemos también una enseñanza del acercamiento de estos sabios de Oriente hacia su rey, hacia Jesucristo. Mire, cuando estos hombres se enteraron de la venida del rey prometido, ellos dejaron a un lado todos sus asuntos, ¿sí? su ganado, sus cultivos, su casa, o sea, lo que sea que tuvieran, lo dejaron a un lado y viajaron para venir al encuentro de su rey. Fue un viaje de varias semanas en el cual enfrentaron peligros por el camino, ¿cierto? Sacaron de su tiempo, de sus recursos, para ir
a buscar al Rey prometido. No solamente sacaron de su tiempo e hicieron a un lado sus asuntos personales, sino que no vinieron al encuentro del Rey con las manos vacías. Vinieron con regalos, le trajeron ofrendas al Rey. Y dice que las ofrendas fueron incienso, mirra y oro. Los tres eran valiosos. No vinieron, y otro aspecto bien interesante, ¿cierto? Primero, sacaron de su tiempo y fueron a buscarlo. Segundo, vinieron trayéndole ofrendas, trayéndole regalos. Y tercero, no vinieron simplemente a decirle, Señor, dame algo, ayúdame esto. No vinieron a pedirle favores. El pasaje dice, porque hemos venido a adorarle. Ellos vinieron a adorar al Rey, a Jesucristo. Ahora bien, esto nos pone un lindo ejemplo. Y si Jesucristo es mi Rey, si Jesucristo es tu Rey, ¿con qué actitud vienes tú delante de tu Rey? ¿Tú dedicas tiempo para buscar a Dios? ¿Dejas tus asuntos a un lado para estar con Él? ¿Estás dispuesto a desplazarte y tomar tiempo y recursos para asistir a la iglesia, a tu encuentro? Y no digo particularmente en este momento de pandemia, pero prontamente vamos a volver a reunirnos en la sede. Así que ve preparándote. El otro aspecto que nos enseñan ellos, tú cuando vienes delante de Dios, vienes con regalos a adorarlo, traes tus ofrendas delante de Dios. Tú vienes realmente con tu corazón a rendirlo delante de Él en adoración, o solamente vienes a pedirle cosas y cuando te las da, chao, te vi y te vas. Entonces estos hombres, estos sabios, bien llamados sabios de Oriente, nos dan ejemplo de cómo debemos nosotros acercarnos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Continuemos entonces. Jesucristo es este Rey prometido. Nace Jesús como Rey de los judíos. Recordemos un poco qué es lo que es un rey. Un rey, ¿cierto? Es un soberano, un monarca de un reino. Esta es una forma de gobierno en la cual todo el poder administrativo, legislativo y judicial recae sobre la cabeza de una persona que es el rey. Entonces, Jesucristo es rey. Y todo rey debe tener un reino. O sea, no hay rey si no hay reino. Y entonces, Jesucristo, cuando empieza su ministerio, lo primero que anuncia es acerca de su reino. Veámoslo, Mateo capítulo 4, versículo 17. Después de que Jesucristo se bautiza y empieza su ministerio, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo es bautizado y empieza su ministerio, lo primero que hace, ¿qué es? Empieza a predicar. ¿Qué predica? Predica un cambio, dice arrepentíos. ¿Por qué debes arrepentirte? ¿Por qué debes cambiar tu modelo de pensamiento? ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos ya viene. Eso es lo que Jesucristo dice. Jesucristo, el Rey, empieza a hablar de su reino. Una vez recordemos, reino que es el territorio donde se ejerce la jurisdicción del rey, su autoridad. Y esto es bien interesante porque cuando uno lee los evangelios, a lo largo del ministerio de Jesucristo, pues que no fue muy largo, 3 años largos, Jesucristo habla muchas parábolas acerca del reino y siempre las empieza, el reino de los cielos es como, y ¡prum!, cuenta una parábola. Y entonces Jesucristo nos va mostrando a través de estas parábolas las 2 esferas del reino de los cielos o del reino de Dios. Son exactamente lo mismo. El reino de Dios o el reino de los cielos tiene 2 esferas. Una esfera que es la esfera eterna de ese reinado que hablaba el pacto davídico, que tendrá un reinado que será eterno. Pero también hay una esfera temporal, mientras ese reino eterno se hace ya efectivo. Y esas 2 esferas las habla él en las diferentes parábolas que nos enseñan acerca del reino.
Pero hoy quiero que veamos un aspecto relevante de este reino, y es lo que dice Juan capítulo 18 versículo 36, cuando Jesucristo es capturado y es llevado delante de Poncio Pilato y le está interrogando y le pregunta: ¿eres tú rey? Entonces ahí viene la respuesta de Jesucristo, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces mira la insistencia de Jesucristo: mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos, del cual Jesucristo es el rey, no es un reino terrenal. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, no lo podemos sentir. Y ahí es donde se equivocaron los judíos, porque tenían la mirada puesta en un reino visible, donde Jesucristo llegara a conquistar y a liberarlos del yugo del imperio romano, un reino militar, político. Y entonces lo leíamos hace un momento. Jesucristo entra a la ciudad como rey y todo el mundo lo alaba y sí, rey, tú eres el rey prometido. Pero justamente como ellos tenían la expectativa de que Jesucristo fuera esta clase de rey, una semana más tarde lo entregan y dicen: no, este rey no es el que nosotros queremos, no se ajusta a nuestras expectativas. Este rey me está hablando de cosas que a mí no me sirven, que yo quiero ahorita salir del yugo, de la opresión del imperio romano. Yo quiero ahorita, eso es otra cosa diferente, entonces no me interesa esta clase de reino. Y rechazaron a Jesucristo. Entonces el reino de los cielos, el reino donde Jesucristo gobierna, no es de este mundo. Pero sabemos algo, sabemos que Jesucristo vuelve pronto y la palabra nos dice que vuelve a establecer su reino eterno con nosotros. Y ahí sí va a ser palpable, visible para nosotros. Entonces vendría una pregunta: Jesucristo es rey, se cumplió la profecía, Jesucristo nació como rey cumpliendo todas las características que debía cumplir. Jesucristo se declara rey. Jesucristo habla acerca de su reino y dice que viene pronto. ¿Tú vas a entrar en su reino? Si tú no estás seguro que vas a entrar en el reino de los cielos, es muy importante lo que sigue a continuación, ¿cierto? ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Y Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice una realidad bien importante. Jesucristo le dice a Nicodemo, un hombre que se acerca a él a preguntarle de noche, y Jesucristo le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo entró al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo. Esto sería todo otro tema, pero yo lo quiero resumir de esta manera. ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? La Biblia es muy clara cuando nos dice que ese nuevo nacimiento se da cuando yo deposito mi fe en Jesucristo y lo hago a Él mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Y esta palabra Señor justamente es equiparable con Rey. Esta palabra Señor habla de dueño. Acordémonos que el rey es el soberano del reino y todos los demás son sus súbditos y se someten en obediencia a la autoridad del rey. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, básicamente lo que le estamos diciendo es: te acepto como mi rey. Quiero que venga tu reino. Miren lo que Jesucristo le enseña a sus discípulos cuando les enseña a orar, ¿cierto? Le dice: pídanle a Dios, venga a nosotros tu reino, que venga el reino de los cielos pronto. Cuando nosotros hacemos a Jesucristo como nuestro Señor por medio de la fe, en ese momento ocurre un nuevo nacimiento. Cuando es real, ¿cierto? Y cuando digo real, si yo declaro a Jesucristo por medio de la fe que Él es mi Señor, mi dueño, la consecuencia natural es que yo me sujeto a la autoridad del Rey que es Jesucristo. Me someto en obediencia a su palabra y a su verdad. Y entonces
cuando yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, sucede algo bien espectacular, y es que en ese momento nos hacemos ciudadanos del reino. Miremos lo que dice Colosenses 1, versículo 13, hablando de Jesucristo y de lo que hace Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces miren lo que sucede. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Rey, entonces dice la palabra que Dios nos libera del poder de Satanás, nos libera del poder de las tinieblas, de la influencia que ejercía el mundo de pecado sobre nosotros. Y dice que nos traslada al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos. Cambia una esfera, mire lo que dice, nos libera de la potestad, nos libera del gobierno, de la autoridad del reino de las tinieblas que tenía sobre nosotros, y ahora la autoridad es de Jesucristo, que es el Rey del reino de los cielos. Fíjese que el verbo está conjugado en pasado, dice nos ha librado, nos ha trasladado. Quiere decir que en el momento que acepté a Jesucristo como mi Señor, en ese momento Dios me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros hoy en día hicimos a Jesucristo ya por medio de la fe nuestro Rey, nuestro Señor, quiere decir que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos, que nosotros estamos disfrutando ya la esfera del reino de los cielos. Solo que en este momento el gobierno de Jesucristo, digámoslo así, el territorio donde Jesucristo ejerce su autoridad en esta esfera temporal es en cada uno de nosotros. El corazón de cada uno de nosotros es el reino en este momento donde Jesucristo ejerce su autoridad. Entonces, esto también te permite entender si tú eres realmente hijo de Dios, y es si Jesucristo está gobernando tu vida. Si tú te estás sometiendo en obediencia a la voluntad de Dios, es decir, a lo que dice la Biblia. Solamente cuando Jesús es Rey de tu vida, tú estás obedeciendo. Si tú no estás obedeciendo, sino que estás haciendo lo que a ti te parece, lo que quiere decir eso es que tú eres tu propio Señor, tú eres el Rey de tu vida, tú estás gobernando tu vida. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como Señor y le dices, ven y gobierna sobre mi vida, toma el control de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Él empieza a gobernar gobernar mi vida, ¿cierto? A través de mi obediencia a la palabra de Dios. Entonces, aunque no vemos el reino de los cielos, aunque no lo palpamos, eso no lo hace menos real. Porque ya Jesucristo ejerce su autoridad en todos aquellos que lo declaramos nuestro Rey. Y cuando venga con su reino, nosotros habitaremos juntamente con Él por la eternidad en su reino. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos nosotros ahora si depositamos nuestra fe en Él? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Jesús es el Rey, nos sujetamos a su autoridad. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Si vivimos, ¿cierto?, en el país en el que vivimos, hay un presidente que nosotros elegimos al presidente. Y en ese país donde nosotros vivimos, en ese territorio, existen unas normas las cuales tenemos que acatar así no nos gusten, ¿cierto? Hay normas que debemos pagar impuestos y tal vez a nadie le gusta pagar impuestos, pero los pagamos. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la normativa del país en el que vivimos y tenemos que someternos a lo que establecen las autoridades. Ahora bien, con el reino de los cielos es exactamente igual. Nosotros elegimos a nuestro Rey. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, le estamos diciendo, tú ahora eres mi Rey. Es un acto de la voluntad, donde yo deposito mi fe en Jesucristo y le digo, tú ahora eres mi Rey. ¿Y cuál es la consecuencia? Yo me sujeto en obediencia
al Rey. Él es mi autoridad, Él gobierna ahora en mi vida. Y el sistema de normas, ¿cierto? Constitución y la ley que ahora yo debo seguir es su palabra, es la Biblia que Él dejó escrita para nosotros. Y aunque yo encuentre pasajes en la Biblia que tal vez no me gustan, yo tengo que someterme. ¿Por qué? Porque yo ahora soy ciudadano del reino de los cielos y estoy bajo la autoridad de allá. Y hay sanciones si yo no me sujeto a las normas colombianas. No pague impuestos y verá cómo le cae la DIAN, ¿cierto? Inmediatamente hay consecuencias si yo no obedezco lo que Dios me enseña en su palabra. Si ahora soy ciudadano del reino de los cielos. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice esto? Si Jesucristo es nuestro Rey, si Jesucristo es tu Señor, tu Rey ahora, ten en cuenta esto: tu vida, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que tú haces es el reino donde Jesucristo debe gobernar. Tú ya no puedes hacer lo que te parece si tú hiciste a Jesucristo tu Rey, porque ahora Él quiere gobernar en tu vida. Y el gobierno de Él es el Todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, Él es el que es todo amor. Tanto te amó que entregó su vida por ti. Entonces, el gobierno de Él sobre nuestras vidas es bueno, es agradable, es perfecto para ti. Entonces, no luches más en ningún área de tu vida, sino que realmente ríndete a Jesucristo como tu Señor y deja que Él gobierne absolutamente todos los aspectos de tu vida. No tengas temor, no tengas temor. Acércate a Él con total libertad, con total confianza, porque Él tiene, los planes de Él son lo mejor para tu vida. Entonces Jesucristo es nuestro Rey y nosotros nos sometemos en obediencia a Él. Ahora bien, hay algo bonito que nos recuerda esta celebración o lo que recordamos el día de hoy, lo que estamos viendo, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y es que fue prometido el Rey, ¿cierto? Fue profetizado el Rey. Nació el Rey conforme a todo lo que se había dicho. El Rey anunció la venida de su reino, pero también llegó el momento de presentarse delante del mundo y decir: yo soy el Rey. Y eso es lo que vemos que sucede justamente en la entrada triunfal. Leamos nuevamente esos versículos, capítulo 21 de Mateo, versículos 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Eso es exactamente lo que decía la profecía, ¿cierto? De esta manera, la profecía decía: de esta manera es que ustedes van a saber que el Mesías prometido, que el Rey de Israel, el que va a establecer el reino eterno, ustedes van a identificarlo porque va a entrar a Jerusalén sentado sobre un pollino, ¿sí? Es decir, el hijo del asno, de la asna, ¿sí? Va a entrar sentado sobre eso. Quiero que leamos la profecía, está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dios dice: alégrate mucho, hija de Sión, es decir, Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es increíble, ¿no? Todo sobre la venida del Mesías estaba descrito. El nacimiento, dónde iba a nacer, cómo iba a ser su nacimiento, que era de una mujer virgen, que iba a nacer en Belén, todo estaba planeado al detalle y todo Jesucristo lo cumplió. Y en este momento, como ellos conocían las profecías y sabían que el Mesías Rey iba a entrar sentado en un asno, hijo de una asna, ¿cierto? El cachorrito, pues, el asno, bebé,
el cual nunca antes había sido montado. Esa era como la característica importante del pollino, nunca antes había sido montado por nadie. Era un carro 0 kilómetros para el rey. Y es lo que justamente hace. Jesucristo entra, y entonces cuando Él viene a Jerusalén de esta manera, el pueblo de Israel inequívocamente sabe que este es el rey prometido en las diferentes profecías del Antiguo Testamento. Él es el rey que llevan esperando aproximadamente 1000 años. Él es el descendiente de David. Él es el Hijo de Dios prometido, el rey. Y miremos lo que sucede a continuación, ¿cierto? Mateo 21, versículo 6 en adelante. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En este tiempo la gente conocía la profecía, y por eso estaban todos emocionados y, como dice ahí, conmovidos. Se estaba cumpliendo ante sus propios ojos la venida del Mesías Rey tan esperado por cientos de años. ¿Qué hizo la gente entonces cuando reconoció a Jesucristo como Rey? Se empezaron a tener actos de exaltación. Dice que tendían sus capas, tendían sus mantas sobre el camino, y otros cortaban ramas de las palmeras y ponían sus hojas de palmas ahí en el camino. Y esto es un acto de adoración para la realeza. Y en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, vemos que también sucede esto. No recuerdo con qué rey le hacen este camino donde le ponen los mantos y las ramas, ¿sí? Empiezan a exaltar a Jesucristo. Él iba montado, ¿cierto? Que el burrito no toque la tierra, porque es que es la máxima dignidad. Él es el rey. Daban voces, y ¿qué decían? Salve el Hijo de David. Hosana, salve el Hijo de David. Y claramente esto es un reconocimiento a la profecía que Dios hizo del Mesías, que va a establecer su reino eterno. Ellos estaban reconociendo que Jesucristo era el Rey esperado. De igual manera le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí es importante hacer una claridad. Aquí la palabra griega que utiliza es kurios, que significa señor, dueño, amo, gobernante. Por eso lo decía, es equiparable con rey. Pero aquí el pueblo de Israel está tomando un salmo, y esta frase que están diciendo allí, Hosana, salve el Señor, y bueno, toda esta alabanza es tal cual lo que dice el Salmo 118, versículo 26. Dice exactamente esto mismo, solo que en ese versículo no dice bendito el que viene en el nombre del Señor, sino bendito el que viene en el nombre de Jehová. Está hablando directamente del nombre propio de Dios. Entonces aquí están también de alguna manera reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Obviamente también prometido en la profecía que decía: yo lo llamaré Hijo mío, y yo seré un padre para él, ¿cierto? Está en la profecía allá que leíamos, que le hizo Dios a David a través de Natán. Entonces, claramente todo el pueblo estaba emocionado, aclamando a Dios, exaltando y alabando por el cumplimiento de las promesas. Fue tan importante este momento que dice que la ciudad se conmovió. Ahora bien, la palabra griega que se traduce aquí como conmovió, esta palabra se utiliza para describir un movimiento muy fuerte, una convulsión en la ciudad. Inclusive cuando hay un terremoto, se utiliza esta misma palabra, conmovió, es decir, un sacudón muy fuerte.
No es conmover de, ay, tan lindo, sino conmover de una sacudida muy fuerte. Todos fueron impactados por la llegada del rey. Fue un momento de mucha emoción, de mucha efusividad, de un impacto realmente muy fuerte. Pero ¿qué pasó con estas personas? Un domingo se levantan, exaltan las manos, agachan su cabeza, dicen: Señor, Señor, bendito seas, tú eres el rey, tú eres mi rey, tú gobiernas mi vida, tú viniste a salvarnos del pecado, tú... Y claman y claman y claman. Y le tendieron mantos y bueno, hicieron todo lo que hicieron. Pero una semana después abandonaron a su rey. Una semana después le dieron la espalda y volvieron a sus asuntos cotidianos. Una semana después cedieron ante la presión, ya fuera de los líderes religiosos, de los políticos, o simplemente se enredaron otra vez en sus asuntos personales, en sus cosas de la familia, en su trabajo, y dejaron a un lado al rey. Y esto es muy importante porque que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no sea que nosotros el domingo estamos allí conectados con Dios y le decimos: tú eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Y le cantamos y le decimos: Señor, Señor. Y llega el lunes y empezamos a trabajar y los asuntos cotidianos y llegó la visita o me enfermé o lo que sea y nos olvidamos de que Él es mi rey. Le damos la espalda a Dios. Viene un poco de presión ejercida por el mundo, por los amigos, por la familia, por lo que sea, y nos reventamos y dejamos a Dios. Eso fue lo que hizo todo este pueblo, conmovido emocionalmente y con evidencias y declarando claramente que se cumplía ante sus ojos la profecía de más de 1000 años, y le dieron la espalda. Entonces nosotros, ¿cómo estamos allí? ¿Cómo está nuestra permanencia, nuestra constancia en el camino de Dios? Porque hoy, recordar la entrada triunfal de Jesucristo, el Domingo de Ramos, estamos recordando también esto. Y es: Jesucristo es Rey. ¿Y cómo estoy yo como Rey? ¿Lo alabo pero luego me aparto de Él? ¿Él es mi Rey solamente los domingos? ¿O Él está gobernando mi vida todos los días de mi vida? Él está gobernando todas las áreas de mi vida. Y ahí hay una pregunta bien importante, ya con esto terminamos. En el versículo 10, cuando la ciudad se conmovió, preguntan: ¿quién es este? ¿Quién es este? Jesucristo se había dado a conocer con todas las credenciales como el Rey, como el Mesías prometido por Dios, como el Salvador, como quien estableció un reino para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Para los judíos de su época, los que estaban en este momento, era Él el Mesías. Pero para la mayoría fue un hombre que se interpuso a sus intereses. Fue un obstáculo para obtener lo que ellos querían. ¿Qué era lo que ellos querían? Que llegara un rey que derrocara el imperio romano, un rey militar y político. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, guarden la espada. Conmigo las cosas no son de esta manera. Conmigo la mirada está puesta es en el reino de los cielos. Y si ustedes están aquí en la tierra, mientras tanto, ustedes son peregrinos y trabajan acá enfocados en el reino de los cielos, de donde ustedes ya son ciudadanos. Entonces, para la mayoría de ellos se interponían sus intereses porque sus intereses estaban en las cosas terrenales, y fue obstáculo para ellos. Para muchas personas hoy en día también es Jesucristo, ¿quién es? Un líder, o un gran maestro, o un filósofo. Pero ninguna de esas. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y de la respuesta que tú des a esta pregunta: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? De ahí se va a desprender tu identidad. Si tú dices: Jesús es mi Rey,
Yo hice a Jesucristo, tomé una decisión de entregarle mi vida a Él, de que Él sea mi Señor y que Él gobierne en cada aspecto de mi vida. Si esa es tu respuesta, entonces Jesucristo es tu Rey y tú ya eres ciudadano del reino de los cielos. Y entonces lo que te corresponde ahora es vivir y disfrutar todo lo que Dios ha preparado para ti en su reino. Lo que te corresponde ahora es proyectarte haciendo tesoros en el reino de los cielos. No hagan tesoros en la tierra porque se los roban o se destruyen con el tiempo. Hagan tesoros en el cielo donde no les pasa nada ni se los roban. Deja de buscar las cosas de este mundo. Deja de estarte preocupando por las cosas de este mundo. Ocúpate de las circunstancias, ¿cierto? Trabaja como corresponde. Ama a tu pareja. Disciplina y forma a tus hijos. Sé un buen ciudadano, o sea, cumple con todo lo que debes. Porque Dios nos habla claramente de cómo debe ser nuestra vida ahora. Pero todo lo que hacemos lo hacemos para Él, enfocado en su reino. Enfocado en su reino, porque Cristo viene pronto y vuelve con su reino. Viene el Rey y viene a establecer su reino. ¿Estás tú preparado? Cuando venga el Señor, claramente te va a identificar como un ciudadano del reino de los cielos. Claramente va a decir: yo llevo ejerciendo mi autoridad en tu vida desde hace rato. Que no te sorprendas, como Jesucristo le dice a aquellos que le dicen: Señor, Señor. Y Jesucristo le dice: lo siento, yo no los conozco, yo no ejercí gobierno en la vida de ustedes. Ustedes nunca me obedecieron, ustedes siguieron siendo sus propios reyes. Así que, si la respuesta a esa pregunta hoy es que Jesucristo es tu Rey y tu Señor, entonces demuéstralo, no con palabras, no como hicieron la ciudadanía de Jerusalén, que lo exaltó, pero sus actos demostraron claramente que no era su Rey. No hagas eso, sino que te muestra con tu vida todos los días, manteniéndote allí en la intimidad con Dios, siguiendo el ejemplo de estos sabios de Oriente, dedicándole tiempo a la búsqueda de tu Rey, sacando de tus recursos inclusive para desplazarte y ir a su encuentro. Ve delante de Dios trayéndole tus ofrendas, tus regalos, lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y ve sobre todo con actitud de adoración, de rendir tu vida a Él, porque Él es tu Rey. Sométete a su autoridad, deja que tu vida, que cada área de tu vida sea ese reino donde Él gobierne. Y mantente, persiste, no te dejes enredar por las cosas de este mundo. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por esta palabra que nos has hablado. Gracias porque hoy recordamos esta entrada triunfal, Señor, el momento donde tú declaraste claramente que tú eras ese Rey prometido, que tú eras ese Mesías Salvador, que tanto tiempo llevaba esperando el pueblo de Israel. Señor, el pueblo de Israel te rechazó, pero así como vinieron estos sabios de Oriente, estos hombres que no eran pueblo de Israel y vinieron a adorarte, de la misma manera nosotros, Señor, que no somos pueblo de Israel, hemos venido a adorarte y tú te has convertido en nuestro Rey, en nuestro dueño, en nuestro amo y Señor. Así que si tú en este momento estás allí escuchando y tal vez tú no has hecho a Jesucristo tu Rey, pero en este momento deseas hacerlo para disfrutar todo lo que Él ha preparado para ti en su reino, yo te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, yo hoy entiendo que mi pecado me ha alejado de ti, que la paga del pecado es la condenación eterna y que sin ti no tengo yo oportunidad de entrar al reino de los cielos. Quiero nacer de nuevo y por eso me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Y hoy te declaro mi Rey, mi amo, mi dueño, mi Señor. Y te rindo mi vida para que tú la gobiernes. Toma el control, Señor, de mi vida. Te hago mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dile hoy: me rindo ante ti. Cada aspecto de mi vida, cada área en la que yo me muevo,
Ya no tendré más temor, ya no quiero retener nada, Señor. Quiero entregártelo todo a ti porque eres un rey bueno, un rey poderoso, un rey de amor, un rey perfecto. Y yo hoy me rindo ante ti, Señor, en confianza ante ti. Tú eres mi rey y yo me declaro tu reino para que gobiernes y ejerzas toda tu autoridad en mi vida, Señor. Ya no más desobediencia, ya no más elegir qué partes de tu palabra obedezco y qué partes no, porque estoy bajo tu autoridad, bajo tu gobierno y debo someterme a todo lo que tú has establecido, Señor, sin reservas, porque entiendo que también hay consecuencias de mi desobediencia. Ayúdame, Señor, a venir ante ti cada día como estos sabios de Oriente, apartando tiempo, poniendo mis asuntos a un lado para venir a tu encuentro, al encuentro de mi Rey, de mi amado, para que tú me hables, Señor, para que tú te manifiestes a mi vida. Yo quiero conocerte y entenderte. Quiero venir delante de ti trayendo mis ofrendas, Señor. A ti te agrada la obediencia, te agrada un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que quiero traer a ti cada día, Señor, mi obediencia. Cada día quiero venir a ti renunciando a mis anhelos de la carne, a mis deseos de pecado, a la vida que antes gobernaba sobre mí. Y Señor, quiero venir a adorarte, a exaltarte como el único Dios, Rey, gobernador en mi vida. Y quiero mantenerme, Señor, y por eso te pido que me ayudes a no desfallecer, a tener la mirada puesta en ti, a no enredarme con las cosas, con los afanes de este mundo, con las necesidades de este tiempo presente, porque sé que si me enfoco en hacer tesoros en el reino de los cielos, como tú me lo dices, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, tú me dices que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que queremos enfocarnos en ti, Señor, y no afanarnos ni cargarnos por la necesidad de este tiempo presente, porque ya también sabemos cómo tú suples nuestras necesidades, papá. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado, porque nos recuerdas que tú debes gobernar en cada aspecto de nuestra vida. Nos recuerdas qué es lo que implica este gobierno. Señor, yo quiero pedirte que tú seas trayendo, así como rey, como reinas en nuestros corazones, traigas de toda clase de bendiciones a nuestra vida, Señor. Las bendiciones de tu reino estén sobre cada uno de nosotros. Tu cuidado, Señor, tu protección, tal como lo hacían los reyes en la antigüedad, cuidando, protegiendo, proveyendo para las necesidades. Sé tú trayendo, Señor, sé tú siendo propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición. Ponemos en tus manos el resto de este día, ponemos en tus manos y te damos gracias por este mes de marzo que está terminando. Y te pedimos tu bendición para este mes de abril que comienza, Señor. Que realmente vivamos cada uno de los días de este mes contigo como nuestro Rey, como nuestro gobernador en cada área de nuestra vida, con nuestra mirada puesta en los cielos. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, ojalá tengamos un ratico ahí para compartir con los que estuvimos reunidos viendo la prédica y conversemos respecto de qué nos deja y cómo podemos llevarlo a la práctica. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Chao.